Ok, jóvenes. Vamos a iniciar lo que es el tema de ecuaciones diferenciales. Primera pregunta, que alguien me pueda contestar. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿O ustedes qué entienden por ecuación diferencial? Pues ¿Qué pudieran entender? supongo que debe ser como una ecuación en la que se tienen dos incógnitas, dos valores, y mediante la ecuación diferencial se trata de despejar, no sé, ambas incógnitas de algún modo. Lo acabas de comentar correctamente. Es una ecuación. Pero el detalle aquí que esta ecuación diferencial es diferencial porque tiene presente una derivada, precisamente. Y ese es un ejemplo de una ecuación diferencial. Aquí está la igualdad. Puede ser igual a 0 o no, pero este símbolo me representa una igualdad o una ecuación. Precisamente. Entonces, eso es una ecuación diferencial. ¿Cuál es su forma matemática? Ya lo acabo de escribir. Me adelanté. Y generalmente tiene una derivada presente. ¿Qué es lo que estoy haciendo referencia? Es una ecuación con una derivada, porque las ecuaciones que en su momento, si recuerdan, una ecuación tiene precisamente la forma, por ejemplo, 5x más y igual a 3. Eso es una ecuación. Simple y sencillamente, no tenemos bien definido quién es mi variable dependiente y quién es mi variable independiente, pero esta es una ecuación. Y la forma matemática de una ecuación diferencial ya tiene una derivada presente. O una segunda derivada, o una tercera derivada, etc. Pero aquí lo más interesante, ¿qué nos representa una ecuación diferencial? ¿Por qué poner 5 de y entre dx menos 3x igual a 1 o igual a coseno de x, por ejemplo? Pero ¿qué significado tendría tener esa fórmula matemática? ¿Cuál es su relevancia? ¿Por qué tener escrita una ecuación diferencial? ¿Por qué hacerlo? Porque nos va a representar cantidades físicas, razones de cambios o relaciones, Exactamente. entre otras ecuaciones. Efectivamente. Relaciones de cambio, relaciones físicas, es una variación en el tiempo. Por ejemplo, esta ecuación es una fórmula física muy común, pero nunca la habíamos visto de esta forma, precisamente. Y es una ecuación diferencial por el hecho de tener una derivada de orden 2. Recordando que en física, la primera derivada me representa velocidad
y una segunda derivada me representa una aceleración. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Significa la aceleración que obtiene una masa por su fuerza de gravedad. Diríamos, en español, me representa esto. Y precisamente de aquí va un objeto cayendo que tiene una determinada altura. Y ese objeto que va cayendo, en física fue muy famoso, porque comentan que Sir Isaac Newton lo vio caer y de ahí empezó a hacer las leyes de Newton. Ok, entonces una ecuación diferencial nos representa un movimiento, una variación en el tiempo, precisamente, como en este caso esta ecuación diferencial nos representa una manzana que va cayendo, precisamente. Y esa manzana alcanza una aceleración, que comúnmente en física la aceleración que adquieren los cuerpos en caída libre lo conocemos como la fuerza de gravedad. Ok, muy bien. Entonces estamos resolviendo las tres primeras preguntas, que es una ecuación diferencial, es una ecuación que contiene una derivada y es una igualdad. Aquí está un ejemplo de una fórmula matemática. Acá está otro ejemplo de la fórmula matemática de una ecuación diferencial. Y vamos a ver el significado de lo siguiente. ¿Qué significa orden en una ecuación diferencial? ¿Quién me lo puede decir? Que, por ejemplo, las X tienen que estar de un lado de la igualdad y las Y del otro. No necesariamente. Pueden googlearlo o pueden observar los libros que ya dejé en plataforma y ahí van a encontrar. Pero ¿quién me puede decir otra definición de orden? Pudieras pensar que es eso hasta cierto punto sí tiene validez porque estamos hablando de una orden o una estructuración, pero el orden es de otra índole en una ecuación diferencial. Pues igual que en cualquier ecuación, sería más bien primero las de potencia más alta y así, ¿no? Al cubo, al cuadrado. Tiene algo que ver que una ecuación sea de orden 1, orden 2 u orden n. Las ecuaciones diferenciales precisamente pueden ser de orden 1, 2, 3, hasta n orden. Pero ¿quién me define ese orden? Ah, el grado, ¿no? No necesariamente, son dos conceptos distintos en ecuaciones diferenciales. El orden de una ecuación diferencial es 1, 2, 3, hasta orden n. Y si ustedes recuerdan un poquito de rápido que vimos el programa, esta unidad es ecuaciones diferenciales ordinarias. Les decimos ordinarias porque son de primer orden. ¿Quién me define el orden de la ecuación diferencial? Es el exponente de la derivada. ¿Qué significa? Que si yo tengo precisamente, por ejemplo, dy en dx más 5x igual a 3, ¿cuál es el exponente de la derivada aquí? 1. Muy bien. Entonces es orden 1 o lineal. Ok, pero ¿qué pasa si yo tengo esta ecuación diferencial que está aquí en color rosita? ¿Cuál es el exponente de la derivada?
No se ve. ¿No se alcanza a ver? Ok. No. ¿Así? ¿Ya está mejor? Sí, sí. Excelente. ¿Cuál es el exponente de esa derivada? 2, orden 2. Orden 2. Efectivamente. Y si yo tuviera tengo esta otra, voy a bajar ahorita un poquito. Tengo esta ecuación diferencial. ¿Cuál es el exponente de la derivada? 3. Entonces el orden es 3. Sí. Ahora, tengo esta siguiente ecuación diferencial. Tengo esto. D cúbica de y por dx cúbica más dy en dx a la cuarta potencia más 5y igual a 0. ¿Cuál es el orden de esa ecuación diferencial? 4. Cuarto. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el exponente de la derivada? 3. Exactamente. Aquí viene la diferencia entre el orden y el grado. Esto es orden 3, porque la derivada, si se fijan, aquí está. Y el orden de esta derivada que está entre paréntesis significa que el orden es 1, porque el exponente de esta derivada, estamos de acuerdo, es 1. Pero está elevado a un exponente. Y este exponente Ok. es el grado. Orden 3, grado 4. A eso se refiere. Incluso, ustedes tienen esto. Tienen que cambiar el marcador. Ya no quiero explicar. En este caso, en esta ecuación diferencial que acabo de escribir acá abajo, ya la voy a poner para que sea más visible. ¿Cuál es el orden y cuál es el grado? Orden 3, grado 5. Muy bien. El orden lo define el exponente de la derivada. Y la potencia más grande a la que está elevada la derivada, este es el grado. ¿Empieza a quedar claro la diferencia entre orden y grado? Jóvenes, vuelvo a comentar. Orden es el exponente más grande de la derivada. Y aquí me refiero que, miren, es el exponente más grande de esta derivada. Y el grado es el exponente al que está elevado, o a la potencia que está elevada,
la derivada. Entonces, ahí podemos definir orden y grado. Pero viene un concepto interesante. Profe, Mándeme. ¿el grado entonces es el exponente más alto de toda la ecuación o solamente de la derivada donde está el orden? En este caso no. El grado es el exponente mayor que tiene una derivada. La potencia, perdón, corrijo, es la potencia mayor. El orden es el exponente más grande de la derivada. Y aquí lo voy a anotar. El exponente más grande de una derivada. Por esa razón, les pongo en círculo rojo este 3, que es el exponente más grande de esta derivada. Okay. El grado es el exponente mayor. Bueno, es la potencia, para que se diferencie, es la potencia que acompaña a la derivada. Un ejemplo entre ellos dos, puedo decir, tengo esta ecuación diferencial en color verde, que es 5 d quinta de y entre dx quinta menos 3y, que multiplica a d cúbica de y con respecto a dx cúbica elevado a la cuarta potencia, menos 2xy, dy en dx elevado al cubo, igual a 0. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? ¿Dónde encuentras tú el orden de esta ecuación diferencial? Aquí. La quinta. ¿En 5? Sí. Y el grado Y la es la potencia más grande que acompaña a una derivada. Entonces, el grado es 4. Por lo tanto, esta ecuación diferencial tiene orden 5, grado 4, porque es el exponente, bueno, en este caso es la potencia más grande que tiene la derivada. Y si te fijas, aunque aquí tenemos orden 5, si yo analizo y busco el exponente que acompaña a esta derivada, la potencia es 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la potencia es 4 y en esta la potencia es 3. Por esa razón decimos que esta ecuación diferencial es de orden 5 de grado 4. De eso nos habla esta ecuación diferencial. ¿Va quedando más claro el concepto, jóvenes?
Porque este lo van a reafirmar en la clase de Edpuzzle que les mandé en el grupo de Facebook. Aquí van a comprobar esto en un video. Van a volver a retomar ese tema. Ok. Ahora viene un concepto muy importante. De repente cuesta un poquito de trabajo entender, pero no es tan complicado como parece, que es la linealidad de una ecuación diferencial. Y es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver ecuaciones diferenciales, lineales y no lineales. Muy bien. Hay un concepto en fórmula matemática que cuando lo vemos, de repente palidecemos o no le entendemos bien, no nos queda claro la fórmula matemática, pero coloquialmente se van a dar cuenta que es más clara que el agua de la laguna. Ok. Se los voy a poner en este momento para que la vean. Una ecuación diferencial lineal en esa forma. Es este tipo de ecuación. Si la están observando, esa es la forma general de una ecuación diferencial lineal. Ok, ¿a qué se refiere todo esto? A lo siguiente. Tenemos este elemento en X, este otro elemento en X. También tenemos ese otro elemento en X. Y por último, este otro elemento. Muchas veces eso se presta a confusión, porque dice A sub 0 de X, perdón, AN de X, y luego AN menos 1 de X, y luego continuamos como A1 de X hasta A0 de X. Estos elementos que están en rojo pueden o no estar presentes dentro de mi ecuación diferencial lineal, ya sea en forma de funciones de X o
constantes. Y aquí viene lo interesante. Las derivadas. Estas derivadas tienen que ir en orden decreciente. Si se fijan, va disminuyendo hasta el final está una y completamente sola. O en este caso, la variable dependiente. Precisamente. ¿Qué significa? Lo siguiente. Una ecuación diferencial lineal puede estar representada de la siguiente manera. Si se fijan, esto es una función en X, esto es una constante que también se puede considerar una función en X, mi variable independiente. Aquí tengo derivada cuarta, derivada cúbica y luego tengo la y completamente sola. Esto es una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Por qué no homogénea? Porque después de la igualdad hay un valor. Si esto fuera igual a 0, entonces esta ecuación se le considera como una ecuación diferencial lineal homogénea. Otro ejemplo más sencillo puede ser de la siguiente manera. Mi variable independiente es la t cúbica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí pueden ir elementos de t, no importa. Aquí pudiera tener una t quinta, t sexta, t séptima, no importa. Aquí las derivadas van decreciendo, d cúbica, d cuadrada y derivada a la 1. Y aquí está la variable dependiente completamente sola. Y como esto es igual a 0, a esto yo ya le puedo decir que es ecuación diferencial lineal homogénea. Y esta como esto es f de x y esto es diferente de 0, es una ecuación diferencial lineal no homogénea. Y esto es muy importante que quede claro, porque cuando resolvemos ecuaciones diferenciales lineales, tanto homogéneas como no homogéneas, el procedimiento es muy parecido. Literalmente es igual, pero hay unos cambios. Entonces, vuelvo a comentar, el orden decreciente de la derivada, aquí a la derivada puede o no ser acompañado con funciones de mi variable dependiente o constantes, y muy importante que sea la derivada, perdón, la variable dependiente completamente sola o acompañada por una función en X o en Y. Ahora, tengo esta ecuación diferencial.
¿La observan? En azul. ¿Cuál es mi variable dependiente? Y. Y. ¿Qué hay aquí? ¿Una qué? Una variable dependiente. Por el hecho de que esta variable esté acompañando a una derivada, automáticamente ya no es una ecuación diferencial lineal, aunque cumpla todas las demás características. Aquí una función en X, aquí otra función en X, aquí está la variable dependiente con una función en X, derivada cúbica, derivada cuadrada y derivada. El único que rompió el esquema para no considerarla como lineal es esta variable. Porque esta es la variable dependiente. Y la fórmula general de una ecuación diferencial lineal es AN de X por derivada la N de Y con respecto a dx a la N más a la N menos 1 de X derivada a la N menos 1 de Y con respecto a dx a la N menos 1. Y así seguimos hasta llegar a la A1 de X derivada de Y con respecto a dx más A0 de X Y igual a f de X. Por esa razón, en la forma general entre X y Y, si se fijan aquí solamente está presente la variable independiente. Aquí también y aquí también. Pero en esta ecuación diferencial, mi variable dependiente es Y y está esta Y multiplicando esto. Pues ya le dio en la torre. Esto no es una ecuación diferencial lineal. Y estos dos sí cumplen los criterios. Incluso si yo tengo de esta manera, esto es una ecuación diferencial lineal homogénea. No importa que después de la derivada al cuadrado no exista la otra derivada, pero sí existe la función en Y. Entonces decreció de estar a la n-1 hasta llegar a esto. Y esto también se considera como una ecuación diferencial lineal. Hasta ahorita, jóvenes, ¿alguna duda con respecto a esto? Al orden, grado y linealidad de una ecuación diferencial. ¿O está quedando todo más claro que el agua de la laguna? Todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, en Edpuzzle ya pueden hacer esta actividad de manera individual. Nada más, esta es una actividad de reforzamiento para que ustedes vayan viendo precisamente qué tan claro les quedó el concepto de orden de una ecuación diferencial. Solamente estamos hablando del orden, no del grado ni de la linealidad. Algunos de sus compañeros ya se matricularon. Bueno, corrijo, ya se dieron de alta a Edpuzzle y ya pueden empezar a contestarlo. Ya Eliud Alejandro ya lo respondió
Y García Preciado Manuel ya la respondió, si se dan cuenta. Y algunos de sus compañeros apenas van a empezar a iniciar a resolver esa actividad. Así es que, ¿cómo la ven, jóvenes? ¿Fácil? ¿Sencillo? ¿Casi con las manos en la cintura? Bien. Nieve, toda la nieve. Voy a estar dejando algunas actividades precisamente en Edpuzzle y en otras páginas web donde voy a desarrollar algo o voy a ponerles a desarrollar una actividad que ustedes lo van a